En el invierno limeño de 1908, una tragedia silenciosa se apoderó de los muros del orfanato de la Divina Providencia. La historia oficial, la que se grabó en los anales de la ciudad y en las lápidas de una fosa común, habla de una virulenta epidemia de tuberculosis que arrebató la vida a más de una docena de niños desamparados. Fue un suceso que cimentó la reputación piadosa de sus benefactores, la ilustre familia Álvarez, quienes, con el corazón roto, financiaron un entierro cristiano y clausuraron para siempre el ala maldita del edificio. Sin embargo, en las calles empedradas de Barranco, entre el murmullo de las lavanderas y las advertencias de las abuelas, se contaba otra historia. Una historia susurrada, teñida de un pavor ancestral, que no hablaba de enfermedad, sino de los niños vacíos, aquellos cuyas almas, decían, fueron robadas por sus patrones en noches sin luna. Un relato prohibido que se negaba a morir, aferrado a la memoria popular como la hiedra a las ruinas de la vieja hacienda. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada bajo más de un siglo de silencio y respetabilidad. Antes de desenterrar este secreto, di en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios sombríos como este, asegúrate de que estás suscrito. Todo comienza no con un grito, sino con el pesado silencio de una herencia. Mateo Vargas Álvarez, un historiador y tasador de arte, el último vástago de una rama menor y casi olvidada de la gran familia Álvarez, se encontró de pie en el umbral de una casona en Barranco. El aire en su interior era una cápsula del tiempo, denso con el aroma a madera de caoba, a polvo de libros y a la salinidad del Pacífico que se filtraba por las ventanas cerradas. Su abuela, en su lecho de muerte, le había legado la propiedad con una única y extraña instrucción, una orden susurrada con un terror que Mateo no comprendió en su momento. Quema el contenido del cofre de caoba del despacho. Quémalo sin mirarlo. La orden resonaba en su mente, un contrapunto a la lógica y a la curiosidad académica que regían su vida. Aquel cofre, apostado en la esquina más oscura del despacho como un animal dormido, no era solo un mueble, era un testamento, una última voluntad que olía a miedo. La curiosidad, sin embargo, es un ácido más potente que el tiempo. Para un hombre como Mateo, acostumbrado a descifrar la historia a través de los objetos, la prohibición era una invitación irresistible. El cofre de caoba no era particularmente grande, pero su peso parecía desproporcionado, como si no contuviera madera y latón, sino secretos solidificados. La llave, pequeña y oxidada, giró en la cerradura con un chirrido que pareció despertar a todos los fantasmas de la casa. Al levantar la pesada tapa, el aire que escapó del interior era frío y olía a cuero viejo y a un rastro químico, casi imperceptible, como de sales de plata de una fotografía antigua. No había joyas, ni títulos de propiedad, ni las cartas de amor que uno esperaría de un recuerdo familiar celosamente guardado. Dentro, reposando sobre un lecho de terciopelo carmesí descolorido, había un único objeto, un libro de contabilidad encuadernado en un cuero oscuro y sin tratar, tan rígido y frío al tacto como la piel de un reptil. El libro se sentía anómalo en sus manos, su propósito era mundano, un registro de entradas y salidas, pero la solemnidad de su confinamiento sugería algo más. Mateo lo abrió con el cuidado de un arqueólogo ante un códice recién descubierto. Las páginas, de un papel grueso y amarillento, estaban cubiertas por una caligrafía elegante pero severa, la pluma de un hombre acostumbrado a dar órdenes. A la izquierda, una columna de nombres propios, nombres de niños, Javier, Lucía, Mateo, su propio nombre, una coincidencia que le heló la sangre, Isabel. A la derecha, en lugar de cifras monetarias, había palabras que no pertenecían a ningún libro de cuentas. Anotaciones crípticas y aterradoras que transformaban el registro en un breviario de lo profano. Cosecha, se leía junto a un nombre. Purificación, junto a otro. Y las más escalofriantes, diezmo de carne, y consagración. Cada palabra era un golpe seco, un enigma que resonaba con las viejas historias de su abuela sobre una tragedia en el orfanato. Debajo del libro contable, sus dedos encontraron algo más, un daguerrotipo, protegido por un marco de plata ennegrecida. La imagen era de una rigidez fantasmal, como todas las de su época. Mostraba a una mujer de porte aristocrático y mirada severa, doña Inés Álvarez, su antepasada, rodeada por un grupo de niños del orfanato.
Estaban vestidos con ropas limpias pero pobres, sus rostros pequeños y serios mirando a la cámara con una mezcla de temor y obediencia. Pero el verdadero horror no estaba en la imagen, sino en su ausencia. Los rostros de 3 de los niños no estaban allí. Habían sido meticulosamente rasgados del daguerrotipo, dejando solo pequeños agujeros blancos y dentados en la placa de plata. No era un daño accidental, era una mutilación deliberada, un intento de borrar no solo una cara, sino una existencia entera. Mateo sintió un frío que no provenía de la brisa marina, sino de la historia misma, un frío que emanaba de ese pequeño ataúd de caoba. El primer acto de Mateo fue el de un historiador, buscar la corroboración, anclar el misterio en la realidad tangible de los archivos. Llevó los nombres del libro de contabilidad a los registros parroquiales y a los escasos archivos municipales que sobrevivieron a los incendios y a la negligencia. El polvo de los legajos se le pegaba a los dedos, un polvo hecho de vidas olvidadas. Y allí, en la caligrafía desvaída de un párroco de 1908, encontró la primera pieza del rompecabezas. Los niños cuyos nombres estaban marcados como cosecha, en el libro de los Álvarez aparecían en los registros oficiales, como fallecidos durante la epidemia de tuberculosis. La coincidencia debería haberle tranquilizado, haber dado una explicación lógica a todo. Pero una discrepancia aterradora saltó a la vista. Las fechas no coincidían. El libro de su familia registraba la cosecha semanas, a veces meses, antes de la fecha de defunción oficial. Era como leer 2 realidades paralelas, una para el público y otra, secreta y terrible para el círculo íntimo de los Álvarez. La investigación lo condujo a los archivos de la Archidiócesis de Lima, un laberinto de pasillos silenciosos donde el aire olía a cera de vela y a papel a punto de desintegrarse. Preguntó por los registros del orfanato de la Divina Providencia. La respuesta fue un muro de burocracia y evasivas. Los archivos estaban perdidos, dañados por la humedad, sellados por órdenes superiores de hace décadas. Un joven archivero, sin embargo, se compadeció de su insistencia, y mirando a ambos lados del pasillo, le deslizó una caja de documentos misceláneos de la época, un cajón desastre de la historia eclesiástica. A veces, las cosas importantes se esconden donde nadie mira, susurró. Y allí, entre informes de construcción de capillas y disputas territoriales, Mateo encontró un pequeño fajo de cartas, atadas con una cinta descolorida. Estaban censuradas, con párrafos enteros tachados con una tinta negra y gruesa que parecía haber sido aplicada con rabia. Las cartas pertenecían a una joven novicia, Sor Adela, que había servido en el orfanato durante el fatídico año de 1908. Su escritura era un torbellino de piedad y un pánico creciente. En los fragmentos legibles, describía a doña Inés Álvarez no como una santa benefactora, sino como una mujer de un fervor devorador, cuyos ojos brillaban con una intensidad que asustaba a los niños. Hablaba de misas nocturnas, celebradas no en la capilla pública, sino en el oratorio privado de la hacienda, ceremonias a las que solo asistía la familia Álvarez y su círculo más cercano. Y lo más escalofriante, describía cómo, antes de estas misas, doña Inés seleccionaba personalmente a uno de los niños más sanos y robustos del orfanato. Se lo llevan para las oraciones especiales, escribía Sor Adela, pero el niño nunca regresa al dormitorio. Nos dicen que ha sido adoptado por una familia rica del extranjero, pero nunca hay despedidas, simplemente se desvanecen. La voz de la novicia, filtrada a través de un siglo de silencio, pintaba un cuadro de terror psicológico insoportable. En su última carta, la censura era casi total, pero una frase había sobrevivido al tintero del censor. Una frase que resonó en el alma de Mateo como una campana fúnebre. El incienso de la capilla huele a carne quemada y a miedo. Dios no vive en esta casa. Poco después de escribir esas palabras, Sor Adela fue abruptamente trasladada a un remoto convento de clausura en la sierra. El informe oficial adjunto a su traslado la diagnosticaba como víctima de la histeria religiosa y de una imaginación febril. Murió apenas un año después, llevándose su verdad a la tumba. Pero sus palabras, rescatadas del olvido, eran un testimonio fantasmal, que acusaba a los Álvarez desde el más allá. Mateo regresó a la casona de Barranco sintiendo el peso de cada revelación. La imagen pública de sus antepasados, la de pilares de la sociedad limeña, devotos católicos y filántropos, se estaba desmoronando, revelando una estructura podrida por dentro.
Buscó en los periódicos de la época, en las páginas sociales de El Comercio. Encontró fotografías de don Elías y doña Inés inaugurando pabellones de hospitales, donando fortunas a la iglesia, sonriendo con una serenidad que ahora le parecía una máscara monstruosa. Eran el epítome de la aristocracia, terratenientes cuya riqueza provenía de las plantaciones de azúcar y algodón, hombres y mujeres que se veían a sí mismos como los guardianes de la moral y el progreso en una Lima que se modernizaba a marchas forzadas. En privado, sin embargo, el libro de contabilidad y las cartas de la novicia sugerían una realidad completamente distinta. Mateo comenzó a ver un patrón, una dualidad esquizofrénica. La fachada de piedad y caridad era impecable, construida con el esmero de quien tiene mucho que ocultar. El orfanato de la Divina Providencia no era solo una obra de caridad, era un coto de caza privado. Los niños abandonados de Lima, los que no tenían a nadie que los reclamara, los que podían desaparecer sin que la sociedad hiciera preguntas, no eran receptores de su bondad, sino la materia prima para un propósito oscuro y desconocido. La filantropía de los Álvarez no era un acto de amor, sino una coartada perfecta. El historiador en Mateo sentía la necesidad de comprender la ideología detrás de la atrocidad. ¿Qué podía llevar a personas de su estatus y devoción a cometer tales actos? La respuesta, sospechaba, no estaba en la locura, sino en una creencia, en un sistema de pensamiento retorcido pero coherente para ellos. Rebuscó en la biblioteca de la Casona, una colección impresionante de teología, historia y filosofía. Detrás de una fila de hagiografías de santos, encontró una sección de libros que no deberían estar allí, tratados de misticismo europeo, textos herméticos, y lo más sorprendente, estudios antropológicos sobre ritos paganos precolombinos. Los márgenes de estos libros estaban llenos de anotaciones con la misma caligrafía severa del libro de contabilidad, la letra de don Elías Álvarez. Las anotaciones eran la clave. Don Elías no era un simple católico, era un sincretista herético. En sus notas, fusionaba el misticismo católico más oscuro, la transubstanciación, el sacrificio del Cordero, la sangre de Cristo, con rituales andinos de sacrificio para apaciguar a los apus, los espíritus de las montañas. Había una obsesión recurrente en sus escritos, la pureza de la sangre. Veía la Lima de principios del siglo XX, con su creciente industrialización, su inmigración y su mestizaje, como una Babilonia corrupta que estaba diluyendo la herencia española, la sangre de los conquistadores. La pureza de su linaje era una obsesión que rayaba en lo patológico, una misión divina para preservar una estirpe que consideraba elegida por Dios. Para los Álvarez, la inocencia no era algo a proteger, sino un recurso a consumir. Creían, en su delirio teológico, que la esencia vital de un niño, su alma no contaminada por el pecado del mundo, era un conducto directo hacia el poder divino, una fuente de energía pura. Los rituales que practicaban no eran actos de sadismo, sino sacramentos blasfemos. A través del canibalismo sacramental, un diezmo de carne, como lo llamaba el libro de contabilidad, creían que podían absorber esa pureza, fortalecer su propia sangre, garantizar la longevidad de su linaje, y mantener su poder terrenal en un mundo que cambiaba demasiado rápido para su gusto. La caridad era la red, el orfanato la despensa, y los niños, el sacrificio. Esta revelación golpeó a Mateo con la fuerza de una agresión física. El mal que investigaba no era aleatorio ni pasional. Era sistemático, filosófico, casi científico en su perversión. Se sentó en el despacho de su abuela, el libro de cuero abierto frente a él, y sintió por primera vez una conexión visceral y aterradora con aquellos hombres. No era comprensión ni simpatía, sino el horror de reconocer la lógica de su locura. Y con ese horror llegó una nueva pregunta. Si esto era una práctica habitual, ¿qué sucedió en el invierno de 1908 para que necesitaran una tapadera tan drástica como una epidemia falsa que se llevó a una docena de niños a la vez? ¿Qué evento desesperado les obligó a realizar una cosecha tan masiva? La respuesta estaba todavía en el cofre de caoba. Al examinarlo más de cerca, Mateo notó que el fondo forrado de terciopelo no estaba perfectamente ajustado. Al presionar una esquina, una sección de la base cedió con un suave clic. Un compartimento secreto. Dentro, envuelto en un paño de seda amarillenta, había un pequeño diario personal, también encuadernado en cuero, pero mucho más gastado,
más íntimo. La portada llevaba las iniciales grabadas en oro: EVA Elías Vargas Álvarez. Era el diario de su propio bisabuelo, el arquitecto de aquel horror. El olor que emanaba de sus páginas era distinto. No solo a papel viejo, sino a algo agrio, a sudor y a desesperación impregnados en la fibra. El diario no era un registro de eventos, sino una confesión febril, un diálogo con un Dios retorcido y con sus propios demonios. Las primeras páginas confirmaban la teología de la secta, la búsqueda de la inmortalidad terrenal a través de la esencia pura. Don Elías no buscaba el cielo, quería perpetuar su paraíso en la tierra. Describía los rituales con un detalle escalofriante y metódico. La selección del diezmo, el ayuno y la purificación del niño, la ceremonia en la cripta bajo la capilla, el sacrificio en la mesa de piedra. Escribía sobre ello no con remordimiento, sino con el fervor de un científico que documenta un experimento crucial para la supervivencia de su especie. Pero a medida que las fechas se acercaban a 1908 el tono del diario cambiaba. La confianza se convertía en ansiedad, y la ansiedad en un pánico apenas contenido. La causa era una sola: su único hijo varón y heredero, un niño de 10 años llamado igual que él, Elías, había caído gravemente enfermo. Una dolencia que los médicos de Lima no podían diagnosticar, un mal que le consumía desde dentro, debilitando su sangre pura. Para don Elías, esto no era una simple enfermedad, era un ataque espiritual, una prueba de fe, una señal de que sus rituales habituales ya no eran suficientes para mantener a raya la corrupción del mundo exterior. La supervivencia de su linaje, el propósito de toda su existencia, pendía de un hilo. Fue entonces cuando planeó la gran cosecha. Las páginas del diario correspondientes al invierno de 1908 estaban manchadas, las palabras escritas con una mano temblorosa pero decidida. Desesperado, convencido de que una ofrenda masiva y sin precedentes podría revertir la enfermedad de su hijo, decidió sacrificar no a 1, sino a 12 de los niños más sanos del orfanato en una sola noche. 12, un número apostólico, un sacrificio de una magnitud que, estaba seguro, obligaría a su Dios a intervenir. Lo describía como una transfusión de vitalidad, un intento desesperado de arrancar la fuerza vital de 12 almas inocentes para inyectarla en el cuerpo enfermo de su heredero. No era un asesinato, en su mente era una cirugía espiritual de emergencia. La noche del ritual está descrita con una claridad alucinatoria. Don Elías habla del silencio antinatural del orfanato, del llanto ahogado de los niños mientras eran conducidos por los pasadizos secretos que conectaban el ala clausurada con el sótano de la hacienda. Describe el olor a incienso de copal mezclado con el olor metálico de la sangre, el fervor en los ojos de su esposa Inés, los cánticos en un latín macarrónico mezclado con frases en quechua. La escena que pintaba era un infierno de piedad pervertida, una orgía de fe y desesperación, pero la entrada final de esa noche era un aullido de desesperación escrito en una sola línea, con la tinta corrida por una lágrima o una gota de sudor. El ritual ha fallado. Dios nos ha abandonado. El heredero murió. A pesar del sacrificio masivo, a pesar de la masacre de 12 inocentes, el joven Elías falleció 2 días después. La gran cosecha había sido en vano. El horror de los Álvarez se vio entonces agravado por el pánico a ser descubiertos. 12 niños habían desaparecido de la noche a la mañana. La epidemia de tuberculosis fue la coartada que idearon en su desesperación, una mentira construida sobre los pequeños cadáveres. Utilizaron su influencia, su dinero y el miedo que inspiraban para silenciar a los pocos empleados que sabían algo, para falsificar certificados de defunción, para organizar un entierro masivo y sellar la historia para siempre. El mal no solo se había cometido, sino que se había ocultado bajo una capa de duelo público y caridad ostentosa. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. En la última página del diario, Mateo encontró lo que había estado buscando sin saberlo: un mapa, toscamente dibujado a pluma. No mostraba un tesoro, sino un lugar de enterramiento. Señalaba la ubicación de la capilla privada en las ruinas de la antigua hacienda, con una X, marcada directamente detrás del altar mayor. Al lado, una frase: Hic sunt filii perditi. Aquí están los niños perdidos. El mapa no era un recuerdo, era una condena,
la ubicación física del corazón de las tinieblas de su familia. Para Mateo, el historiador, la investigación ya no era académica. Se había convertido en una peregrinación, una obligación moral hacia las víctimas cuyo único crimen fue ser huérfanos. El viaje a las afueras de Lima, a las ruinas de la hacienda Álvarez, fue como viajar a otra época. Los muros de la propiedad, cubiertos de maleza y bugambillas salvajes, todavía se mantenían en pie, desafiando al tiempo. Los ancianos del pueblo cercano todavía se santiguaban al pasar, y advertían a los niños que no jugaran cerca de allí, porque los Álvarez aún tienen hambre. El folclore local, que Mateo antes habría descartado como superstición, ahora le parecía un eco fiel de la verdad. El aire dentro de los muros era pesado, opresivo. El silencio no era pacífico, sino expectante, como si la tierra misma contuviera la respiración, recordando el horror que había absorbido. La capilla era una cáscara vacía. El techo se había derrumbado parcialmente, dejando que la luz gris de Lima se filtrara a través de las vigas rotas, iluminando un suelo cubierto de escombros y hojas muertas. El olor era a humedad, a piedra fría y a podredumbre. El altar mayor, una enorme losa de mármol, seguía intacto, cubierto de polvo y excrementos de pájaros. Siguiendo el mapa del diario, Mateo empujó la losa. Con un chirrido quejumbroso de goznes oxidados, una sección del suelo detrás del altar se movió, revelando una escalera de caracol de piedra que descendía a una oscuridad absoluta y fría. El aire que ascendía de la abertura era gélido, y traía consigo un olor a tierra húmeda y a algo más, algo metálico y antiguo, el olor del miedo petrificado. Descendió a la cripta con una linterna, cada paso haciendo eco en el espacio confinado. La cripta no era grande, una habitación circular de piedra desnuda. Las paredes rezumaban humedad, y sobre ellas, a la luz temblorosa de la linterna, Mateo vio el horror final. Grabados en la piedra con clavos, con piedras afiladas, quizás con las propias uñas, había docenas y docenas de nombres infantiles. Javier, Lucía, Isabel, Pedro. Un muro de los caídos, un testimonio desesperado de niños que intentaban dejar una última marca de su existencia antes de ser borrados. Eran los nombres del libro de contabilidad, y muchos más. Aquel lugar no había sido solo para un ritual, sino para muchos, había sido un matadero sacramental durante años. En el centro de la cripta, confirmando las pesadillas que las palabras de don Elías habían engendrado en su mente, había una mesa de piedra, similar al altar de arriba pero más baja y tosca. En sus bordes, incrustados en la roca, había grilletes de hierro. Pequeños, del tamaño de las muñecas y los tobillos de un niño. Mateo no necesitó más pruebas. La escena se reconstruyó en su mente con una claridad insoportable. El terror de los niños arrastrados a esta oscuridad. El fervor fanático en los rostros de sus antepasados, el eco de los cánticos blasfemos, y luego, el silencio. Apoyó una mano en la pared fría, junto a un nombre arañado en la piedra, y sintió el peso de un siglo de gritos inauditos. Mateo cerró el diario. La verdad ya no era una colección de hechos y documentos, sino una carga física, un veneno en su propia sangre. La respetada y piadosa familia Álvarez no eran santos. Eran monstruos que se habían alimentado de los más desamparados para saciar un hambre espiritual retorcida. El mal que cometieron nunca fue castigado. Simplemente se ocultó, se pudrió bajo la tierra y la respetabilidad, y se transmitió a las siguientes generaciones no como una historia, sino como una mancha invisible. La extraña dolencia degenerativa que afectaba a su familia, las pesadillas recurrentes que su abuela mencionaba entre susurros, no eran una cuestión de genética. Eran una maldición, el eco de la cripta. La historia de los Álvarez se convierte así en algo más que un caso criminal olvidado. Se transforma en un mito oscuro, una leyenda sobre la podredumbre que puede anidar bajo las fachadas más nobles. El mal no desapareció con la muerte de Elías e Inés. Quedó latente, impregnado en los muros de la hacienda, en la tierra que cubrió la fosa común, y quizás en la sangre de sus descendientes. Mateo, el último de su rama, se convirtió en el custodio de esta verdad terrible, un conocimiento que lo aislaba del mundo y de su propia historia. La pregunta que lo atormentaría por el resto de su vida no era qué había pasado, sino si aquel mal seguía, de alguna forma, vivo.
El legado de los niños del orfanato de la Divina Providencia no está en los libros de historia, sino en los nombres arañados en la pared de una cripta olvidada y en el folclore temeroso de un pueblo. Son un recordatorio de que las víctimas más vulnerables son a menudo las más fáciles de olvidar, y que los secretos familiares, por muy profundamente que se entierren, siempre encuentran la manera de salir a la luz, exigiendo ser escuchados. La hacienda sigue en ruinas, un monumento silencioso a una atrocidad. Y en las noches de invierno, cuando el viento silba a través de los pasillos rotos de la capilla, algunos juran que todavía se puede oír el llanto de los niños vacíos, esperando una justicia que nunca llegó. Si esta investigación te ha mantenido en vilo hasta el final, demuestra tu apoyo dándole a me gusta al vídeo y compartiéndolo con alguien que también adore los misterios. Y para no perderte ninguna historia desenterrada del olvido, suscríbete y activa la campana. En el invierno limeño de 1908, una tragedia silenciosa se apoderó de los muros del orfanato de la Divina Providencia. La historia oficial, la que se grabó en los anales de la ciudad y en las lápidas de una fosa común, habla de una virulenta epidemia de tuberculosis que arrebató la vida a más de una docena de niños desamparados. Fue un suceso que cimentó la reputación piadosa de sus benefactores, la ilustre familia Álvarez, quienes, con el corazón roto, financiaron un entierro cristiano y clausuraron para siempre el ala maldita del edificio. Sin embargo, en las calles empedradas de Barranco, entre el murmullo de las lavanderas y las advertencias de las abuelas, se contaba otra historia. Una historia susurrada, teñida de un pavor ancestral, que no hablaba de enfermedad sino de los niños vacíos, aquellos cuyas almas, decían, fueron robadas por sus patrones en noches sin luna. Un relato prohibido que se negaba a morir, aferrado a la memoria popular como la hiedra a las ruinas de la vieja hacienda, un eco persistente que advertía que la tierra que cubría a esos niños no estaba consagrada, sino maldita por un hambre que nada tenía que ver con la enfermedad, y sí con un apetito mucho más oscuro y primordial, un secreto guardado a cal y canto tras los muros de la respetabilidad. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada bajo más de un siglo de silencio y respetabilidad. Antes de desenterrar este secreto, di en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios sombríos como este, asegúrate de que estás suscrito. Todo comienza no con un grito, sino con el pesado silencio de una herencia. Mateo Vargas Álvarez, un historiador y tasador de arte, el último vástago de una rama menor y casi olvidada de la gran familia Álvarez, se encontró de pie en el umbral de una casona en Barranco. El aire en su interior era una cápsula del tiempo, denso con el aroma a madera de caoba, a polvo de libros, y a la salinidad del Pacífico que se filtraba por las ventanas cerradas como un fantasma húmedo. Su abuela, en su lecho de muerte, le había legado la propiedad con una única y extraña instrucción, una orden susurrada con un terror que Mateo no comprendió en su momento. Quema el contenido del cofre de caoba del despacho. Quémalo sin mirarlo. La orden resonaba en su mente, un contrapunto a la lógica y a la curiosidad académica que regían su vida. Aquel cofre, apostado en la esquina más oscura del despacho como un animal dormido, no era solo un mueble, era un testamento, una última voluntad que olía a miedo, una directriz final que no buscaba preservar, sino aniquilar un fragmento del pasado, borrarlo con fuego antes de que pudiera ser leído, una censura familiar impuesta desde la tumba que, en lugar de disuadirle, encendió en él una necesidad imperiosa de desobedecer. La curiosidad, sin embargo, es un ácido más potente que el tiempo. Para un hombre como Mateo, acostumbrado a descifrar la historia a través de los objetos, la prohibición era una invitación irresistible. El cofre de caoba no era particularmente grande, pero su peso parecía desproporcionado, como si no contuviera madera y latón, sino secretos solidificados. La llave, pequeña y oxidada, giró en la cerradura con un chirrido que pareció despertar a todos los fantasmas de la casa, un sonido metálico y agónico que rasgó la quietud de décadas. Al levantar la pesada tapa, el aire que escapó del interior era frío y olía a cuero viejo y a un rastro químico, casi imperceptible, como de sales de plata de una fotografía antigua, un aliento gélido que hablaba de encierro y de tiempo detenido. No había joyas, ni títulos de propiedad, ni las cartas de amor que uno esperaría de un recuerdo familiar celosamente guardado. Dentro, reposando sobre un lecho de terciopelo carmesí descolorido y comido por la polilla, había un único objeto. Un libro de contabilidad encuadernado en un cuero oscuro y sin tratar,
tan rígido y frío al tacto como la piel de un reptil, un objeto cuya apariencia mundana contradecía de forma violenta el pánico en la voz de su abuela. El libro se sentía anómalo en sus manos. Su propósito era mundano, un registro de entradas y salidas, pero la solemnidad de su confinamiento sugería algo más. Mateo lo abrió con el cuidado de un arqueólogo ante un códice recién descubierto, sintiendo la fragilidad de las páginas bajo sus dedos. Estas, de un papel grueso y amarillento, estaban cubiertas por una caligrafía elegante pero severa. La pluma de un hombre acostumbrado a dar órdenes, a dictar destinos con cada trazo de tinta. A la izquierda, una columna de nombres propios, nombres de niños. Javier, Lucía, Mateo, su propio nombre, una coincidencia que le heló la sangre y le hizo sentir como si estuviera leyendo su propia esquela. Isabel. A la derecha, en lugar de cifras monetarias, había palabras que no pertenecían a ningún libro de cuentas, anotaciones crípticas y aterradoras que transformaban el registro en un breviario de lo profano. Cosecha se leía junto a un nombre, purificación, junto a otro, y las más escalofriantes, diezmo de carne y consagración. Cada palabra era un golpe seco, un enigma que resonaba con las viejas historias de su abuela sobre una tragedia en el orfanato, un vocabulario de matadero aplicado a vidas humanas. Debajo del libro contable, sus dedos encontraron algo más, algo plano y frío al tacto. Un daguerrotipo, protegido por un marco de plata ennegrecida por la oxidación y el abandono. La imagen era de una rigidez fantasmal, como todas las de su época, un instante congelado en una emulsión de plata que parecía haber atrapado no solo la luz, sino también el silencio de aquel momento. Mostraba a una mujer de porte aristocrático y mirada severa, doña Inés Álvarez, su antepasada, rodeada por un grupo de niños del orfanato. Estaban vestidos con ropas limpias pero pobres, sus rostros pequeños y serios mirando a la cámara con una mezcla de temor y obediencia, como pequeños soldados a punto de ser inspeccionados. Pero el verdadero horror no estaba en la imagen, sino en su ausencia. Los rostros de 3 de los niños no estaban allí. Habían sido meticulosamente rasgados del daguerrotipo, dejando solo pequeños agujeros blancos y dentados en la placa de plata. No era un daño accidental, era una mutilación deliberada, un intento de borrar no solo una cara sino una existencia entera, de negar una identidad con una violencia tan precisa como la de un bisturí. Mateo sintió un frío que no provenía de la brisa marina, sino de la historia misma, un frío que emanaba de ese pequeño ataúd de caoba. El primer acto de Mateo fue el de un historiador, buscar la corroboración, anclar el misterio en la realidad tangible de los archivos. Llevó los nombres del libro de contabilidad a los registros parroquiales y a los escasos archivos municipales que sobrevivieron a los incendios y a la negligencia, sumergiéndose en un mundo de papel quebradizo y tinta desvaída. El polvo de los legajos se le pegaba a los dedos, un polvo hecho de vidas olvidadas, y el olor a moho y a tiempo se le metía en los pulmones. Y allí, en la caligrafía desvaída de un párroco de 1908, encontró la primera pieza del rompecabezas. Los niños cuyos nombres estaban marcados como cosecha en el libro de los Álvarez, aparecían en los registros oficiales como fallecidos durante la epidemia de tuberculosis. La coincidencia debería haberle tranquilizado, haber dado una explicación lógica a todo. Pero una discrepancia aterradora saltó a la vista. Las fechas no coincidían. El libro de su familia registraba la cosecha semanas, a veces meses, antes de la fecha de defunción oficial. Era como leer 2 realidades paralelas, una para el público y otra, secreta y terrible, para el círculo íntimo de los Álvarez, una contabilidad de la vida y la muerte que operaba con su propio calendario macabro. La investigación lo condujo a los archivos de la Archidiócesis de Lima, un laberinto de pasillos silenciosos donde el aire olía a cera de vela y a papel a punto de desintegrarse. Preguntó por los registros del orfanato de la Divina Providencia. La respuesta fue un muro de burocracia y evasivas. Los archivos estaban perdidos, dañados por la humedad, sellados por órdenes superiores de hace décadas. Un joven archivero, sin embargo, se compadeció de su insistencia, y mirando a ambos lados del pasillo, le deslizó una caja de documentos misceláneos de la época, un cajón desastre de la historia eclesiástica. A veces, las cosas importantes se esconden donde nadie mira, susurró, y en ese gesto furtivo, en esa pequeña traición al orden establecido, Mateo sintió que se abría una grieta en el muro de silencio que había protegido a
Su familia durante más de un siglo. La caja de cartón, atada con un cordel raído, se sentía pesada en sus manos, no solo por el peso del papel, sino por el peso de las historias que contenía, historias que la Iglesia había considerado demasiado peligrosas, demasiado profanas, o simplemente demasiado inconvenientes para ser catalogadas y recordadas. Era el basurero de la historia oficial, y en esos vertederos es donde a menudo se encuentran las verdades más crudas y descarnadas. Las cartas pertenecían a una joven novicia, Sor Adela, que había servido en el orfanato durante el fatídico año de 1908. Su escritura era un torbellino de piedad y un pánico creciente, la caligrafía de una mano que temblaba tanto por el frío de los pasillos de piedra como por un terror que no se atrevía a nombrar del todo. En los fragmentos legibles, describía a doña Inés Álvarez no como una santa benefactora, sino como una mujer de un fervor devorador, cuyos ojos brillaban con una intensidad que asustaba a los niños y helaba la sangre de las hermanas más jóvenes. Hablaba de misas nocturnas, celebradas no en la capilla pública, sino en el oratorio privado de la hacienda, ceremonias a las que solo asistía la familia Álvarez y su círculo más cercano, un conciliábulo de sombras tras puertas cerradas. El olor del incienso que se escapaba de aquellas misas, escribía, era extrañamente denso y dulce, un aroma que no se parecía a nada que hubiera olido en un servicio religioso normal. La piedad de los Álvarez, según la pluma aterrorizada de la novicia, no era una que buscara la salvación, sino una que parecía exigir algo a cambio, una fe transaccional con un Dios oscuro y hambriento. Y lo más escalofriante, describía cómo, antes de estas misas, doña Inés seleccionaba personalmente a uno de los niños más sanos y robustos del orfanato. El proceso era descrito como una inspección de ganado, una evaluación fría y metódica de la vitalidad del niño, de la claridad de sus ojos, de la fuerza de sus pequeños miembros. Se lo llevan para las oraciones especiales, escribía Sor Adela en una de las cartas, con la tinta ligeramente corrida como si una lágrima hubiera caído sobre la página. Pero el niño nunca regresa al dormitorio. Nos dicen que ha sido adoptado por una familia rica del extranjero, que ha encontrado un hogar bendecido al otro lado del mar, pero nunca hay despedidas. Nunca hay cartas de agradecimiento, simplemente se desvanecen en la noche, borrados del libro de registro y de la memoria colectiva del orfanato. La palabra desvanecer estaba subrayada 2 veces, un intento desesperado de dar forma a un concepto que la mente de la joven religiosa se negaba a procesar. La aniquilación silenciosa y sistemática de los más indefensos bajo el disfraz de la caridad cristiana. La voz de la novicia, filtrada a través de un siglo de silencio y censura, pintaba un cuadro de terror psicológico insoportable. En su última carta, la censura era casi total. Párrafos enteros habían sido obliterados con una tinta negra y gruesa que parecía haber sido aplicada con rabia, como si el censor no solo quisiera ocultar las palabras, sino castigarlas por haber sido escritas. Pero una frase había sobrevivido al tintero del verdugo, una frase corta, casi ilegible en el margen inferior de la página, una frase que resonó en el alma de Mateo como una campana fúnebre, dándole un sentido nauseabundo a todas las piezas que había reunido hasta ahora. Con una caligrafía temblorosa y casi rota, Sor Adela había escrito: «El incienso de la capilla huele a carne quemada y a miedo, Dios no vive en esta casa». Esas palabras transformaron la investigación de Mateo. Ya no se trataba de un fraude o de un encubrimiento de negligencia. Se trataba de un horror activo, de una profanación que iba más allá de la comprensión humana. Un sacrilegio cometido no contra un Dios abstracto, sino contra la carne y la sangre de los inocentes. Poco después de escribir esas palabras, Sor Adela fue abruptamente trasladada a un remoto convento de clausura en la sierra. Un exilio disfrazado de reasignación pastoral. El informe oficial adjunto a su traslado que Mateo encontró grapado a la última carta, la diagnosticaba como víctima de la histeria religiosa y de una imaginación febril, un veredicto clínico que servía como mordaza institucional. Murió apenas un año después, a la edad de 19 años, oficialmente de fiebres tifoideas, aunque el informe carecía de detalles o de la firma de un médico. Se había llevado su verdad a una tumba sin nombre en las frías montañas andinas. Pero sus palabras, rescatadas del olvido por la casualidad o por el destino, eran un testimonio fantasmal que acusaba a los Álvarez desde el más allá, la voz de una testigo que había sido silenciada pero no del todo borrada, una voz que ahora susurraba directamente en la conciencia de su último descendiente,
exigiéndole que terminara la historia que ella no pudo contar. Mateo regresó a la casona de Barranco sintiendo el peso de cada revelación como si fueran piedras añadidas a sus bolsillos. La imagen pública de sus antepasados, la de pilares de la sociedad limeña, devotos católicos y filántropos incansables, se estaba desmoronando, revelando una estructura podrida por dentro, una fachada de mármol que ocultaba un osario. Se dirigió a la biblioteca, a las estanterías llenas de los periódicos de la época, los volúmenes encuadernados de El Comercio y la Prensa. Buscó las páginas sociales, las crónicas de una élite que se celebraba a sí misma con una complacencia inquebrantable. Encontró fotografías de don Elías y doña Inés, inaugurando pabellones de hospitales, donando fortunas a la iglesia en ceremonias fastuosas, sonriendo a la cámara con una serenidad que ahora le parecía una máscara monstruosa. Eran el epítome de la aristocracia criolla. Terratenientes cuya riqueza provenía de las plantaciones de azúcar y algodón, hombres y mujeres que se veían a sí mismos como los guardianes de la moral y el progreso en una Lima que se modernizaba a marchas forzadas, pero cuyo poder, ahora lo entendía, se cimentaba en un pacto mucho más antiguo y oscuro. En privado, sin embargo, el libro de contabilidad y las cartas de la novicia sugerían una realidad completamente distinta, una disonancia cognitiva tan profunda que bordeaba la locura. Mateo comenzó a ver un patrón, una dualidad esquizofrénica que definía el modus operandi de su familia. La fachada de piedad y caridad era impecable, construida con el esmero de quien tiene mucho que ocultar, una fortaleza de buenas obras diseñada para desviar cualquier sospecha. El orfanato de la Divina Providencia no era solo una obra de caridad, era una tapadera, un coto de caza privado y autoabastecido. Los niños abandonados de Lima, los que no tenían a nadie que los reclamara, los que podían desaparecer sin que la sociedad hiciera preguntas, no eran los receptores de su bondad, sino la materia prima para un propósito oscuro y desconocido. Los Álvarez no habían construido un refugio para los desamparados, habían construido una despensa. La filantropía no era un acto de amor, sino la coartada más brillante y perversa que se pudiera concebir. El historiador en Mateo sentía la necesidad imperiosa de comprender la ideología detrás de la atrocidad. El mal puro, sin razón, es el dominio de los cuentos de hadas. El mal humano, el verdaderamente aterrador, siempre tiene una lógica, una justificación, por retorcida que sea. ¿Qué podía llevar a personas de su estatus, educación y devoción a cometer tales actos? La respuesta, sospechaba, no estaba en la locura sino en una creencia, en un sistema de pensamiento herético pero coherente para ellos. Rebuscó en la biblioteca de la casona, una colección impresionante de teología, historia y filosofía europea. Detrás de una fila de hagiografías de santos y tratados de Santo Tomás de Aquino, encontró una sección de libros que no deberían estar allí, ocultos a la vista como pornografía intelectual, tratados de misticismo europeo, textos herméticos sobre alquimia, y lo más sorprendente, estudios antropológicos sobre ritos paganos precolombinos, específicamente sobre los sacrificios humanos de los incas y las culturas anteriores. Los márgenes de estos libros estaban llenos de anotaciones con la misma caligrafía severa del libro de contabilidad, la letra inconfundible de don Elías Álvarez. Las anotaciones eran la clave, la piedra de Roseta para descifrar el lenguaje de su locura. Don Elías no era un simple católico, era un sincretista herético de la peor especie, un teólogo aficionado que había construido su propia religión a medida. En sus notas, fusionaba con una erudición escalofriante el misticismo católico más oscuro, la transubstanciación, el sacrificio del Cordero, el poder redentor y vivificador de la sangre de Cristo, con rituales andinos de sacrificio para apaciguar a los apus, los espíritus de las montañas, y obtener su poder. Había una obsesión recurrente en sus escritos, una idea que se repetía como un mantra febril, la pureza de la sangre. Veía la Lima de principios del siglo XX, con su creciente industrialización, su inmigración europea y asiática, y su inevitable mestizaje, como una nueva Babilonia, una ciudad corrupta, que estaba diluyendo la herencia española, la sangre de los conquistadores, que él consideraba sagrada. La pureza de su linaje era una obsesión que rayaba en lo patológico, una misión divina autoimpuesta para preservar una estirpe que consideraba elegida por Dios para gobernar. Para los Álvarez la inocencia no era una cualidad a proteger, sino un recurso a consumir, una fuente de energía finita y preciosa. Creían en su delirio teológico sincrético,
que la esencia vital de un niño, su alma no contaminada por el pecado del mundo y su cuerpo aún en crecimiento, era un conducto directo hacia el poder divino, una fuente de energía pura que podía ser extraída y transferida. Los rituales que practicaban no eran actos de sadismo aleatorio, sino sacramentos blasfemos, una Eucaristía invertida. A través del canibalismo sacramental, un diezmo de carne, como lo llamaba fríamente el libro de contabilidad. Creían que podían absorber esa pureza, fortalecer su propia sangre debilitada por el paso de las generaciones, garantizar la longevidad de su linaje y mantener su poder terrenal en un mundo que cambiaba demasiado rápido para su gusto. La caridad era la red con la que atrapaban a sus víctimas, el orfanato era la despensa donde las engordaban, y los niños, el sacrificio que les aseguraba su lugar en el mundo, no en el cielo. Esta revelación golpeó a Mateo con la fuerza de una agresión física, dejándolo sin aliento en la quietud polvorienta del despacho. El mal que investigaba no era aleatorio ni pasional, era sistemático, filosófico, casi científico en su perversión. Se sentó en el pesado sillón de cuero de su bisabuelo, el libro de contabilidad abierto frente a él, y sintió por primera vez una conexión visceral y aterradora con aquellos hombres. No era comprensión ni simpatía, sino el horror de reconocer la lógica interna de su locura, la arquitectura de su depravación. Y con ese horror llegó una nueva pregunta, una que abría un abismo aún más profundo. Si esto era una práctica habitual, un diezmo regular para el mantenimiento de su poder, ¿qué sucedió en el invierno de 1908 para que necesitaran una tapadera tan drástica como una epidemia falsa que se llevó a una docena de niños a la vez? ¿Qué evento desesperado les obligó a realizar una cosecha tan masiva y arriesgada, un acto que amenazaba con exponer todo su sistema? El diezmo se había convertido en una masacre, y Mateo necesitaba saber por qué. La respuesta, o al menos una parte de ella, parecía seguir esperándolo en el cofre de caoba. Al examinarlo más de cerca, con la minuciosidad de un tasador de arte buscando compartimentos secretos en un mueble antiguo, Mateo notó que el fondo forrado de terciopelo carmesí no estaba perfectamente ajustado en una de las esquinas. Al presionar con el pulgar, una sección de la base de madera cedió con un suave y casi inaudible clic, el sonido de un secreto rindiéndose. Un doble fondo. Dentro, envuelto en un paño de seda amarillenta y frágil como una tela de araña, había un pequeño diario personal, también encuadernado en cuero, pero mucho más gastado, más íntimo, con las esquinas suavizadas por el uso y el paso de las manos. La portada llevaba las iniciales grabadas en oro deslucido. EVA, Elías Vargas Álvarez. Era el diario de su propio bisabuelo, el arquitecto de aquel horror. El olor que emanaba de sus páginas era distinto, no solo a papel viejo, sino a algo agrio, a sudor y a desesperación impregnados en la fibra, el testimonio olfativo del tormento de su autor. El diario no era un registro de eventos, sino una confesión febril, un diálogo con un Dios retorcido y con sus propios demonios. Las primeras páginas, escritas con una caligrafía firme y segura, confirmaban la teología de la secta, la búsqueda de la inmortalidad terrenal a través de la esencia pura, la convicción de que su linaje era un recipiente sagrado que debía ser preservado a cualquier coste. Don Elías no buscaba el cielo, quería perpetuar su paraíso en la tierra, su dominio sobre la hacienda, la ciudad y el tiempo mismo. Describía los rituales con un detalle escalofriante y metódico que helaba la sangre. La selección del diezmo, el ayuno y la purificación del niño elegido, la ceremonia en la cripta bajo la capilla, el sacrificio en la mesa de piedra. Escribía sobre ello no con remordimiento, sino con el fervor de un científico que documenta un experimento crucial para la supervivencia de su especie, con la arrogancia de un hombre que se cree por encima de la moralidad común, un hombre que conversa directamente con Dios y recibe sus órdenes. Pero a medida que las fechas en el diario se acercaban al fatídico año de 1908, el tono de la escritura cambiaba de forma dramática. La confianza se convertía en ansiedad, y la ansiedad en un pánico apenas contenido que se reflejaba en una caligrafía cada vez más errática y apresurada. La causa de esta transformación era una sola. Su único hijo varón y heredero, un niño de 10 años llamado igual que él, Elías, había caído gravemente enfermo. Una dolencia misteriosa que los mejores médicos de Lima no podían diagnosticar.
un mal que le consumía desde dentro, debilitando su sangre pura, y convirtiéndolo en una criatura pálida y febril. Para don Elías, esto no era una simple enfermedad, era un ataque espiritual, una prueba de fe, una señal de que sus rituales habituales, el sacrificio de un solo niño cada ciertos meses, ya no eran suficientes para mantener a raya la corrupción del mundo exterior. La supervivencia de su linaje, el propósito de toda su existencia, el pilar de su universo teológico, pendía de un hilo. Fue entonces, en las páginas manchadas de humedad y desesperación, cuando planeó la gran cosecha. Las entradas del diario correspondientes al invierno de 1908 estaban casi deshechas, las palabras escritas con una mano temblorosa pero decidida, la tinta a veces traspasando el papel por la fuerza con la que apretaba la pluma. Desesperado, convencido de que una ofrenda masiva y sin precedentes podría revertir la enfermedad de su hijo, decidió sacrificar no a 1, sino a 12 de los niños más sanos y fuertes del orfanato en una sola noche. 12. Un número apostólico, un sacrificio de una magnitud que, estaba seguro, obligaría a su Dios a intervenir, a reconocer la profundidad de su devoción. Lo describía en sus escritos no como una masacre, sino como una transfusión de vitalidad a gran escala. Un intento desesperado de arrancar la fuerza vital de 12 almas inocentes para inyectarla en el cuerpo enfermo de su heredero. No era un asesinato. En su mente distorsionada, era una cirugía espiritual de emergencia, una medida extrema para salvar lo único que realmente le importaba. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. La noche del ritual está descrita con una claridad alucinatoria, como si Mateo estuviera viendo la escena a través de los ojos febriles de su bisabuelo. Don Elías habla del silencio antinatural del orfanato, un silencio impuesto por el miedo, del llanto ahogado de los niños mientras eran conducidos por los pasadizos secretos que conectaban el ala clausurada con el sótano de la hacienda. Describe el olor a incienso de copal, un aroma sagrado para los incas, mezclado con el olor metálico y dulzón de la sangre que empezaba a impregnar la piedra. Habla del fervor en los ojos de su esposa Inés, una sacerdotisa enloquecida, y de los cánticos de su pequeño círculo de seguidores, una letanía en un latín macarrónico mezclado con frases en quechua. La escena que pintaba era un infierno de piedad pervertida, una orgía de fe y desesperación, pero la entrada final de esa noche, la última de esa página, era un aullido de desesperación, escrito en una sola línea, con la tinta corrida por una lágrima, o una gota de sudor frío. El ritual ha fallado. Dios nos ha abandonado. El niño no mejora. El heredero murió. A pesar del sacrificio masivo, a pesar de la masacre de 12 inocentes, el joven Elías falleció 2 días después, consumido por su enfermedad. La gran cosecha había sido en vano. El horror de los Álvarez se vio entonces agravado por el pánico terrenal a ser descubiertos. 12 niños habían desaparecido de la noche a la mañana, y su ausencia no podía ser ignorada por mucho tiempo. La epidemia de tuberculosis fue la coartada que idearon en su desesperación, una mentira construida sobre los pequeños cadáveres que ahora tenían que hacer desaparecer. Utilizaron su influencia, su dinero y el miedo que inspiraban para silenciar a los pocos empleados que sabían algo, para comprar a un médico que falsificara los certificados de defunción, para presionar a un párroco que bendijera una fosa común, y para organizar un entierro masivo que sellara la historia para siempre. El mal no solo se había cometido, sino que se había ocultado bajo una capa de duelo público y caridad ostentosa, una obra de teatro macabra para el resto de la ciudad. En la última página del diario, después de semanas de silencio y entradas en blanco que hablaban de un dolor mudo, Mateo encontró lo que había estado buscando sin saberlo. Un mapa, toscamente dibujado a pluma, casi un garabato hecho en un momento de lucidez o de locura. No mostraba la ubicación de un tesoro, sino de un lugar de enterramiento. Señalaba la ubicación de la capilla privada en las ruinas de la antigua hacienda, con una X, marcada directamente detrás del altar mayor, en un lugar que no correspondía a ningún plano arquitectónico conocido. Al lado, una frase en latín escrita con una letra casi infantil, Hic sunt filii perditi, aquí están los niños perdidos. El mapa no era un recuerdo, era una condena, la ubicación física del corazón de las tinieblas de su familia, una confesión final no escrita con palabras, sino con líneas y coordenadas. Para Mateo el historiador, la investigación ya no era académica.
Se había convertido en una peregrinación, en una obligación moral hacia las víctimas, cuyo único crimen fue ser huérfanos, en la ciudad equivocada, en el momento equivocado. El viaje a las afueras de Lima, a las ruinas de la hacienda Álvarez, fue como viajar a otra época, a un lugar donde el tiempo se había detenido, y la decadencia era la única ley. Los muros de la propiedad, cubiertos de maleza y bugambillas salvajes que parecían sangrar sobre la piedra, todavía se mantenían en pie, desafiando al tiempo y a la memoria. Los ancianos del pueblo cercano todavía se santiguaban al pasar, y advertían a los niños que no jugaran cerca de allí, porque los Álvarez aún tienen hambre, y sus fantasmas siguen vagando por los terrenos. El folclore local, que Mateo antes habría descartado como superstición ignorante, ahora le parecía un eco fiel de la verdad, una memoria popular que había conservado la esencia del horror mucho mejor que los archivos oficiales. El aire dentro de los muros era pesado, opresivo. El silencio no era pacífico, sino expectante, como si la tierra misma contuviera la respiración, recordando el horror que había absorbido y del que nunca se había recuperado del todo. La capilla era una cáscara vacía, un esqueleto de piedra bajo el cielo gris de Lima. El techo se había derrumbado parcialmente, dejando que la luz se filtrara a través de las vigas rotas como los dedos de un espectro, iluminando un suelo cubierto de escombros, hojas muertas y plumas de pájaros. El olor era a humedad, a piedra fría y a la podredumbre lenta y metódica de la madera y la fe. El altar mayor, una enorme losa de mármol veteado, seguía intacto, aunque cubierto de polvo y excrementos de pájaros, un último vestigio de santidad profanada. Siguiendo las indicaciones del mapa del diario, Mateo rodeó el altar y examinó el suelo detrás de él. Allí, oculta bajo una capa de tierra y raíces, encontró una losa de piedra ligeramente diferente a las demás, con los bordes más definidos. Usando una barra de hierro que había traído consigo, hizo palanca. Con un chirrido quejumbroso de goznes oxidados que llevaban un siglo sin moverse, la losa se levantó, revelando una escalera de caracol de piedra que descendía a una oscuridad absoluta y fría. El aire que ascendía de la abertura era gélido, y traía consigo un olor a tierra húmeda y a algo más, algo metálico y antiguo, el olor del miedo petrificado. Descendió a la cripta con una linterna, cada paso haciendo eco en el espacio confinado como un latido de corazón amplificado. La cripta no era grande, una habitación circular de piedra desnuda, probablemente excavada a mano. Las paredes rezumaban humedad, creando un brillo enfermizo a la luz temblorosa de la linterna. Y sobre esas paredes húmedas Mateo vio el horror final, la prueba que ya no necesitaba pero que lo golpeó con la fuerza de una revelación divina y terrible. Grabados en la piedra, arañados con clavos, con piedras afiladas, quizás con las propias uñas en un último acto de desafío, había docenas y docenas de nombres infantiles. Javier, Lucía, Isabel, Pedro, Mateo. Un muro de los caídos, un testimonio desesperado de niños que intentaban dejar una última marca de su existencia antes de ser borrados por completo. Eran los nombres del libro de contabilidad, y muchos más. Aquel lugar no había sido solo para un ritual, sino para muchos. Había sido un matadero sacramental durante años, una cámara de los horrores oculta bajo el mismísimo altar de Dios. En el centro de la cripta, confirmando las pesadillas que las palabras de don Elías habían engendrado en su mente, había una mesa de piedra, similar al altar de arriba, pero más baja y tosca, manchada con una oscuridad que parecía haber penetrado en la propia roca. En sus bordes, incrustados en la piedra con una brutalidad funcional, había grilletes de hierro. Pequeños, del tamaño de las muñecas y los tobillos de un niño. Mateo no necesitó más pruebas. La escena se reconstruyó en su mente con una claridad insoportable. El terror de los niños arrastrados a esta oscuridad, el fervor fanático en los rostros de sus antepasados, el eco de los cánticos blasfemos rebotando en las paredes de piedra. Y luego, el silencio. Apoyó una mano en la pared fría, junto a un nombre arañado en la piedra, Ana, y sintió el peso de un siglo de gritos inauditos, la presencia abrumadora de todas las vidas que habían terminado en esa pequeña y fría habitación bajo tierra. La historia ya no era una abstracción, era una presencia física que lo rodeaba, lo asfixiaba. Mateo cerró el diario.
La verdad ya no era una colección de hechos y documentos, sino una carga física, un veneno en su propia sangre. La respetada y piadosa familia Álvarez no eran santos, eran monstruos que se habían alimentado de los más desamparados para saciar un hambre espiritual retorcida. El mal que cometieron nunca fue castigado, simplemente se ocultó, se pudrió bajo la tierra y la respetabilidad, y se transmitió a las siguientes generaciones no como una historia, sino como una mancha invisible, una sombra que se alargaba en el árbol genealógico. La extraña dolencia degenerativa que afectaba a su familia, las pesadillas recurrentes que su abuela mencionaba entre susurros, no eran una cuestión de genética, como siempre había creído. Eran una maldición, una deuda kármica que se cobraba su precio en la carne y en la mente de los descendientes. El eco de la cripta, el lamento silencioso de los niños sacrificados, se había convertido en una herencia biológica. Un miasma que contaminaba el ADN de los Álvarez con la misma certeza con la que la humedad había manchado las páginas del diario de Elías. La historia de los Álvarez se convierte así en algo más que un caso criminal olvidado, trasciende las páginas amarillentas de los archivos para transformarse en un mito oscuro, una leyenda urbana arraigada en la memoria de Lima sobre la podredumbre que puede anidar bajo las fachadas más nobles y piadosas. El mal no desapareció con la muerte de Elías e Inés. No fue enterrado con sus cuerpos en el mausoleo familiar. Quedó latente, impregnado en los muros de la hacienda, en la tierra que cubrió la fosa común, y quizás, de una forma mucho más íntima y aterradora, en la sangre de sus descendientes. Mateo, el último de su rama, se convirtió sin quererlo en el custodio de esta verdad terrible, un conocimiento que lo aislaba del mundo y de su propia historia, obligándole a mirar su reflejo en el espejo y buscar las facciones de los monstruos que le precedieron. La pregunta que lo atormentaría por el resto de su vida, no era qué había pasado, sino si aquel mal seguía, de alguna forma, vivo dentro de él, dormido, esperando el momento adecuado para despertar. El legado de los niños del orfanato de la Divina Providencia no está en los libros de historia, ni en las actas municipales que registraron sus muertes bajo una mentira piadosa. Su único monumento está en los nombres arañados en la pared de una cripta olvidada y en el folclore temeroso de un pueblo que nunca olvidó del todo. Son un recordatorio de que las víctimas más vulnerables son a menudo las más fáciles de borrar, y que los secretos familiares, por muy profundamente que se entierren bajo losas de mármol y capas de respetabilidad, siempre encuentran la manera de salir a la luz, exigiendo ser escuchados, aunque sea a través de los susurros de los fantasmas. La hacienda sigue en ruinas, un monumento silencioso a una atrocidad que la ciudad prefirió olvidar. Y en las noches de invierno, cuando el viento húmedo del Pacífico silba a través de los pasillos rotos de la capilla, algunos juran que todavía se puede oír el llanto de los niños vacíos, esperando una justicia que nunca llegó y que quizás ya nunca pueda llegar. Con la verdad expuesta como una herida abierta sobre la mesa del despacho, Mateo sintió una náusea profunda, una repulsión que no era solo moral, sino física, como si su propio cuerpo estuviera rechazando la sangre que corría por sus venas. La orden de su abuela, quémalo sin mirarlo, ya no le parecía el delirio de una anciana, sino un acto de desesperada misericordia. Ella no quería proteger el secreto de la familia, quería protegerlo a él de la carga de ese secreto. Quería cortar la cadena de la maldición con el fuego, purificar el linaje mediante la aniquilación del conocimiento. Pero ya era tarde. El archivo había sido abierto, las voces del pasado habían sido liberadas de su prisión de cuero y tinta, y ahora hablaban directamente en su mente. Un coro de susurros infantiles que exigían no venganza, sino reconocimiento. Mateo se dio cuenta de que su investigación no había terminado en la cripta, acababa de empezar. Ahora no era un historiador que estudiaba un caso, sino un confesor que había escuchado el pecado de su propia estirpe, y sobre él recaía la penitencia. La primera decisión que tomó no fue la de un académico, sino la de un deudo. Recogió el libro de contabilidad, el diario de Elías, el daguerrotipo mutilado y las copias de las cartas de Soradela, y los guardó de nuevo en el cofre de caoba. Pero no lo cerró. Durante días, vivió en la casona de Barranco en un estado de vigilia febril, apenas comiendo, apenas durmiendo. Se sentaba en el despacho, con el cofre abierto, y leía y releía los nombres de los niños esta vez en voz alta. Javier. Lucía. Isabel. Pedro. Mateo. Cada nombre pronunciado en el silencio de la casa era un pequeño exorcismo.
un intento de devolverles la identidad que sus antepasados les habían robado. No podía devolverles la vida, pero podía devolverles la existencia, sacarlos de la anónima categoría de víctimas de la tuberculosis y convertirlos de nuevo en niños con nombres, niños que una vez existieron y cuyo final fue un horror inenarrable. Era un ritual personal, una misa fúnebre celebrada con un siglo de retraso. Una noche, mientras el insomnio lo consumía, Mateo tuvo un sueño de una claridad aterradora. Se veía a sí mismo en la cripta, pero no estaba solo. A su alrededor, en la penumbra, estaban los niños. No eran espectros vengativos ni apariciones monstruosas. Eran simplemente niños, con sus ropas pobres y sus rostros serios, tal y como aparecían en el daguerrotipo. No hablaban, pero lo miraban con una intensidad que traspasaba el alma. Uno de ellos, una niña pequeña con trenzas oscuras, se acercó y le ofreció un trozo de pan duro. Mateo entendió, en la lógica onírica del sueño, que no le estaban pidiendo nada. Le estaban ofreciendo el perdón. El perdón, no por lo que él había hecho, sino por la sangre que compartía con sus verdugos. Le estaban liberando de la deuda, pidiéndole a cambio algo mucho más simple, que su historia no volviera a ser enterrada. Despertó con el rostro empapado en lágrimas y un frío que no era el de la garúa limeña, sino el de la tumba que había visitado. Este sueño se convirtió en el catalizador de su siguiente acción. Comprendió que el fuego que su abuela anhelaba no era para los documentos, sino para la mentira. Contactó a un periodista de investigación, un hombre conocido por su tenacidad y su desprecio por las élites intocables de Lima. Se reunió con él en un café del centro, un lugar anónimo y ruidoso donde sus palabras no pudieran ser escuchadas por oídos equivocados. Sobre la mesa, entre las tazas de café, Mateo no expuso una teoría, sino que presentó las pruebas. El libro de contabilidad, el diario, las fotografías. Desplegó el horror de su familia, con la precisión metódica de un historiador, pero con el peso en la voz de un hombre que confiesa los pecados de su padre. El periodista escuchó en silencio, su escepticismo inicial transformándose en asombro, y luego en una ira contenida. Al final de la exposición, no hizo preguntas sobre la veracidad de los hechos. Solo preguntó: ¿por qué? ¿Por qué traicionar a tu propia sangre de esta manera? La respuesta de Mateo fue simple y directa, una verdad que había destilado durante sus noches de insomnio. Porque mi lealtad no es con los monstruos que comparten mi apellido, sino con los niños cuyos nombres están escritos en este libro. La sangre te une al pasado, pero la verdad te obliga a responder ante el futuro, y el futuro no puede construirse sobre fosas comunes sin nombre. Esa frase selló el pacto. El periodista se llevó copias de todo el material, prometiendo proteger su identidad hasta que fuera estrictamente necesario revelarla. Sabía que estaba a punto de desatar una tormenta que sacudiría los cimientos de la sociedad limeña, que mancharía para siempre uno de sus apellidos más ilustres. Para Mateo era un acto de expiación. Para el periodista era la historia de su vida. Para los niños de la cripta era la campana que finalmente comenzaba a doblar por ellos. Mientras la investigación periodística comenzaba a moverse en las sombras, Mateo se sintió impulsado a realizar un último viaje. No a la hacienda, sino al cementerio Presbítero Maestro, el gran panteón de Lima donde los Álvarez tenían su mausoleo, una opulenta construcción de mármol de Carrara y ángeles llorosos. Allí, bajo lápidas con nombres grabados en oro, yacían don Elías y doña Inés, junto a su malogrado hijo. Pero Mateo no fue a visitar su tumba. Buscó en los registros más antiguos, en la sección más humilde y descuidada del cementerio, el lugar destinado a los pobres y a los desconocidos. Y allí, bajo una simple placa de piedra erosionada por la lluvia y el tiempo, encontró lo que buscaba. La inscripción era casi ilegible, pero con esfuerzo pudo descifrarla. Aquí yacen los niños del orfanato de la Divina Providencia. Víctimas de la epidemia de 1908. Que descansen en la paz del Señor. Era la tumba de la mentira, la fosa común que sus antepasados habían financiado para sellar su secreto. De pie frente a aquella lápida anónima, Mateo sintió una oleada de rabia fría. La paz del Señor. ¡Qué blasfemia! Esos niños no habían conocido la paz. Habían sido arrancados de sus camas, llevados a un sótano oscuro y sacrificados en un altar pagano por la desesperación de un hombre que se creía un dios. Su entierro cristiano no fue un acto de piedad,
sino el último acto de profanación, una forma de asegurarse de que sus cuerpos nunca pudieran contar la historia que sus voces ya no podían pronunciar. Sacó de su bolsillo una pequeña bolsa de tela y vertió su contenido sobre la tierra agrietada de la tumba, un puñado de tierra que había recogido de la cripta de la hacienda. Era un gesto simbólico, un intento de reunir el lugar de su muerte con el lugar de su entierro, de conectar la verdad con la mentira. Y en voz baja, para que solo la tierra y los muertos pudieran oírle, recitó uno por uno de nuevo, los 12 nombres de la gran cosecha. El reportaje se publicó un domingo por la mañana, ocupando la portada y varias páginas interiores del periódico de mayor circulación del país. El titular era una bomba: el secreto caníbal de los Álvarez. La verdad sobre el orfanato de la Divina Providencia. El escándalo fue inmediato y cataclísmico. La familia Álvarez, cuyos descendientes aún ocupaban posiciones de poder en la política, las finanzas y la cultura, intentó negarlo todo. Hablaron de una campaña de desprestigio, de documentos falsificados, de la locura de un pariente lejano y resentido. Pero las pruebas eran abrumadoras. Las fotografías del diario de Elías, los análisis caligráficos que confirmaban su autoría, el testimonio de los ancianos del pueblo que recordaban las historias de sus abuelos sobre los niños vacíos. La verdad, una vez liberada, era un torrente imparable que arrasaba con un siglo de reputación. La archidiócesis de Lima se vio obligada a abrir sus archivos sellados. Y allí, convenientemente, redescubiertos, a la luz del escándalo, aparecieron más documentos que corroboraban la historia. Informes internos que hablaban de las prácticas heterodoxas de los Álvarez, de la preocupante influencia que ejercían sobre el clero local, y del súbito y mal explicado traslado de Soradela. La Iglesia en su momento había optado por el silencio para evitar un escándalo que salpicara a uno de sus mayores benefactores. Ahora, un siglo después, se veían forzados a una disculpa pública, a reconocer su complicidad pasiva en el encubrimiento de una atrocidad. El orfanato de la Divina Providencia no solo había sido el coto de caza de una secta, sino también el escenario de un fracaso moral de las instituciones que debían haber protegido a los más vulnerables. El clímax de la tormenta mediática llegó, cuando un equipo de arqueólogos forenses, con una orden judicial obtenida gracias a la presión pública, se dirigió a las ruinas de la hacienda. Mateo los guió hasta la capilla, hasta el altar de mármol. La losa fue levantada, esta vez con maquinaria, y la cripta fue abierta al mundo. Las cámaras de televisión filmaron en directo el descenso a la oscuridad. Y allí, a la luz de los potentes focos, las paredes hablaron. Los nombres arañados en la piedra se convirtieron en la prueba irrefutable, el testimonio mudo de las víctimas. El análisis de la mesa de piedra reveló restos microscópicos de sangre humana, tan antiguos que se habían fosilizado en los poros de la roca. La cripta se convirtió en una escena del crimen sellada en el tiempo, y el horror dejó de ser una historia del pasado para convertirse en una noticia de primera plana en el presente. La exhumación de la fosa común en el cementerio fue el último y más sombrío capítulo de la revelación. Los esqueletos de los niños fueron desenterrados con un cuidado reverencial. El análisis forense reveló la verdad final. Los huesos no mostraban signos de tuberculosis. En su lugar, muchos de ellos presentaban marcas de corte, fracturas y desmembramientos consistentes con un acto de violencia ritual. La mentira de la epidemia se deshizo por completo, dejando al descubierto la brutalidad de lo que realmente había sucedido en aquel invierno de 1908. Los pequeños ataúdes blancos, alineados frente a la fosa abierta, se convirtieron en un símbolo nacional del horror, que puede esconderse tras la máscara de la respetabilidad y el poder. La ciudad de Lima, y el país entero, se vieron obligados a mirar de frente a una de las páginas más oscuras y deliberadamente arrancadas de su historia. Para la familia Álvarez, la caída fue total, su nombre se convirtió en sinónimo de depravación. Las fundaciones que llevaban su apellido cambiaron de nombre, las estatuas de sus antepasados fueron retiradas de las plazas públicas. La élite limeña, que durante generaciones les había reverenciado, ahora les daba la espalda con un horror ostentoso. Pero para Mateo, el resultado no era una victoria ni un motivo de celebración, era simplemente el final de un deber. Había sacrificado su anonimato, su seguridad y su conexión con su propia herencia para darle una tumba digna a un grupo de niños desconocidos.
Había limpiado el nombre de su familia, no ocultando la mancha, sino exponiéndola a la luz hasta que se desvaneciera en la insignificancia frente a la magnitud de la verdad. El destino final de los restos de los niños fue un segundo funeral, esta vez uno de verdad. Se celebró una ceremonia pública, a la que asistieron miles de personas, desde ciudadanos anónimos hasta las más altas autoridades del Estado. Los pequeños ataúdes fueron llevados en procesión y enterrados en un nuevo monumento, un jardín conmemorativo financiado por suscripción popular en el Parque de la Memoria. En el centro del jardín, se erigió una simple placa de bronce con todos los nombres que Mateo había logrado rescatar del olvido. Ya no eran los niños de la Divina Providencia, una etiqueta anónima y cruelmente irónica. Eran Javier, Lucía, Isabel, Pedro, y todos los demás. Por primera vez en más de un siglo, se les había devuelto su humanidad. Mateo asistió a la ceremonia desde la distancia, mezclado entre la multitud, un rostro anónimo más. No buscaba reconocimiento, su única recompensa era el silencio. El silencio que ahora reinaba en sus noches, la ausencia de los susurros en sus sueños. El coro de niños se había callado, no porque hubieran desaparecido, sino porque finalmente habían sido escuchados. La maldición no se había roto con un ritual o con fuego, sino con la simple y devastadora fuerza de la verdad. Al terminar la ceremonia, mientras la gente se dispersaba, Mateo se acercó al nuevo monumento, y posó su mano sobre el frío bronce, sintiendo las hendiduras de las letras que formaban los nombres. No sintió el frío de la cripta, sino una leve y casi imperceptible calidez, como el eco de un agradecimiento que viajaba a través del tiempo. Años después, la casona de Barranco fue donada y convertida en un centro de investigación sobre los derechos de la infancia. El cofre de caoba y su contenido fueron entregados al Archivo Nacional, no como reliquias de una familia poderosa, sino como pruebas de un crimen y como un recordatorio perpetuo de la fragilidad de la inocencia. Mateo Vargas Álvarez abandonó Lima, se retiró a un pequeño pueblo en el Valle Sagrado de los Incas, irónicamente la tierra cuyos rituales sus antepasados habían pervertido. Volvió a su trabajo como historiador, pero nunca más volvió a investigar crímenes. Dedicó el resto de su vida a estudiar el arte y la cerámica de las culturas precolombinas, buscando la belleza y la humanidad en el pasado, en lugar del horror. Había mirado al abismo, y el abismo le había devuelto la mirada, pero en lugar de consumirlo, le había liberado. La historia de los niños vacíos y la familia Álvarez se convirtió en una leyenda nacional, una advertencia contada a las nuevas generaciones sobre los peligros del poder sin control, de la fe pervertida y del silencio cómplice. La hacienda en ruinas fue declarada patrimonio histórico, no para honrar a sus dueños, sino para preservar la memoria de sus víctimas. Los turistas ahora visitan la capilla, y aunque la cripta está sellada, se detienen frente al altar, en el lugar donde todo sucedió, y guardan un minuto de silencio. Y dicen que, a diferencia de antes, el viento que ahora sopla a través de los vitrales rotos, ya no suena como un lamento. Suena, simplemente, como el viento, libre al fin. El eco del horror se había disipado, reemplazado por el peso solemne de la memoria. Si esta investigación te ha mantenido en vilo hasta el final, demuestra tu apoyo dándole a me gusta al vídeo, y compartiéndolo con alguien que también adore los misterios. Y para no perderte ninguna historia desenterrada del olvido, suscríbete y activa la campana. Al salir de la cripta y sellar de nuevo la losa de piedra tras de sí, Mateo Vargas Álvarez no sintió el alivio de haber resuelto un enigma, sino el peso aplastante de una condena. El aire del exterior, antes neutro y simplemente limeño, ahora le parecía enrarecido, contaminado por el efluvio que había ascendido de las profundidades. Ya no era un historiador que observaba el pasado a través del cristal protector de los documentos, era un portador, el último receptáculo de un secreto tan tóxico que su mera posesión se sentía como una enfermedad. La verdad, lejos de liberarlo, lo había encadenado a la misma oscuridad que sus antepasados habían cultivado. Cada detalle de la cripta, el tacto gélido de la piedra arañada, el eco imaginado de los sollozos infantiles, el olor a tierra profanada, se había adherido a su alma como el moho a las paredes de la hacienda. Comprendió entonces la desesperación en la última voluntad de su abuela. Su orden de quemar el cofre no era un acto de encubrimiento para proteger el honor de la familia. Era un acto de amor, un intento desesperado de practicar una cirugía espiritual,
de extirpar el tumor de la historia, antes de que hiciera metástasis en su propia conciencia. Quería salvarlo no de la vergüenza, sino del conocimiento mismo, de la carga de ser el último testigo de un mal que no podía ser juzgado ni castigado, solo conocido y temido. El viaje de regreso a Barranco fue un tránsito por un mundo que había perdido su solidez. Las calles, los edificios, los rostros de los transeúntes, todo parecía una fachada, una delgada capa de normalidad extendida sobre un abismo de horrores indecibles. La enfermedad del alma que mencionaba el folclore local, esa dolencia que afectaba a la estirpe de los Álvarez, ya no era una metáfora. Mateo la sentía en sus propios huesos, un frío interno que ningún abrigo podía mitigar. Las pesadillas recurrentes, la propensión a la melancolía que había marcado a su padre y a su abuela, ahora tenían un origen claro. No era genética, era una infestación, una maldición transmitida no a través de los genes, sino a través de la memoria silente de la sangre. El mal cometido por Elías e Inés no había muerto con ellos. Se había convertido en una entidad parásita, un miasma que se aferraba a su linaje, alimentándose de su paz, manifestándose en dolencias que los médicos no podían explicar, y en una tristeza cuya profundidad nadie podía sondear. Mateo se sentía perpetuamente observado, no por fantasmas, sino por la ausencia de los niños. Un vacío que tenía peso, forma, y una mirada acusadora que lo seguía desde los rincones oscuros de cada habitación, desde el reflejo en cada ventana. Así, la historia de la familia Álvarez se despoja de su manto de respetabilidad para revelarse como un mito gótico peruano, una leyenda negra que redefine los cimientos de la aristocracia limeña. Los pilares de la sociedad, los benefactores piadosos, no eran más que los sumos sacerdotes de una secta caníbal, cuya fe se alimentaba de la carne de los más desamparados. El orfanato de la Divina Providencia no fue un santuario, sino una despensa. La caridad no fue un acto de amor, sino la coartada perfecta. Este relato transforma la historia oficial en una farsa macabra, y convierte el folclore de los niños vacíos y los Álvarez hambrientos, en el único y verdadero archivo histórico, una verdad conservada en el ámbar de la superstición popular, porque era demasiado terrible para ser escrita en los libros. El mal no fue castigado, no hubo justicia. Simplemente se ocultó bajo capas de tierra, dinero e influencia, pudriéndose en secreto y dejando tras de sí un legado de locura silenciosa, una mancha que ni el tiempo ni el olvido voluntario pudieron limpiar por completo. La hacienda en ruinas no es solo un vestigio arquitectónico, es la tumba de una verdad, un monumento al horror que se esconde tras las máscaras de la virtud. La pregunta que resuena en los pasillos vacíos de la hacienda, y en la conciencia de Mateo, es la más perturbadora de todas. ¿Desapareció realmente el mal con la muerte de sus artífices? ¿O es algo que, una vez invocado con tal fervor y alimentado con tal sacrificio, adquiere una vida propia, anclándose a la tierra que bebió la sangre y al linaje que la derramó? El diario de Elías no hablaba de demonios ni de entidades sobrenaturales, sino de la transferencia de esencia vital, de la perpetuación del poder. Quizás lo que los Álvarez desataron no fue un espíritu, sino un principio. El principio de que la inocencia puede ser consumida, de que el poder puede ser robado, y de que ciertos actos son tan transgresores que abren una herida permanente en el tejido de la realidad. El mal entonces no estaría latente en la sangre de Mateo como una simple herencia psicológica, sino como una posibilidad, una puerta que sus antepasados abrieron y que nunca se cerró del todo. Y los niños, aquellos cuyos rostros fueron rasgados de la historia, quizás nunca se fueron del todo. Siguen allí, en la cripta, en la tierra, en el viento que susurra sus nombres, esperando no una venganza, sino ser encontrados, ser nombrados, ser reconocidos, para que su sacrificio no quede reducido a una nota a pie de página, en el demente evangelio de la familia Álvarez. El verdadero legado, por tanto, no pertenece a los verdugos sino a las víctimas. El monumento a los niños del orfanato de la Divina Providencia no está hecho de mármol ni de bronce, sino de los nombres arañados con desesperación en las paredes de una cripta olvidada. Ese muro es su única lápida, su único testamento. Son un coro silencioso, que nos recuerda la fragilidad de la vida, y la facilidad con la que los más vulnerables pueden ser borrados de la historia, sus tragedias ocultadas por aquellos cuyo poder reside precisamente en controlar la narrativa. Mateo Vargas Álvarez, al desobedecer la última voluntad de su abuela, no solo desenterró un crimen sino que se convirtió en el involuntario guardián de esta memoria.
Su carga no es solo conocer la oscuridad de su propia sangre, sino también ser la única voz que los niños perdidos tienen en nuestro tiempo. Su investigación se transforma en una restitución, un acto de justicia poética que, aunque tardío, les devuelve su lugar en la historia, no como cifras en una falsa epidemia, sino como individuos cuyo final atroz debe servir como una advertencia perenne. La noche cae sobre Lima, y en las ruinas de la hacienda Álvarez, el viento del Pacífico se cuela por las ventanas rotas de la capilla. Ya no suena como el llanto de los niños, sino como un largo y sostenido susurro, el eco de una historia que se negó a morir, una historia que ha sido contada esta noche. El mal de los Álvarez nos enseña que las fachadas más nobles pueden ocultar las depravaciones más profundas, y que los secretos enterrados bajo el peso de la respetabilidad tienen una forma de supurar hacia la superficie, exigiendo ser vistos. El orfanato de la Divina Providencia ya no existe, pero su memoria permanece como una cicatriz en el rostro de la ciudad. Un recordatorio de que la verdadera providencia no reside en la caridad de los poderosos, sino en la valentía de aquellos que se atreven a mirar dentro del cofre prohibido, y a escuchar las voces que el tiempo ha intentado silenciar. Si esta investigación te ha mantenido en vilo hasta el final, demuestra tu apoyo dándole a me gusta al vídeo, y compartiéndolo con alguien que también adore los misterios. Y para no perderte ninguna historia desenterrada del olvido, suscríbete y activa la campana.